Arrancamos la quincena más alcista del año. La pregunta es si será suficiente para que Bitcoin y Ethereum despierten, porque parece que la salida a cotizar del ETF de Ethereum al contado va con algo de retraso. Y en las filas del Partido Demócrata empiezan los rumores de posible recambio para Joe Biden, porque las reacciones al debate de la semana pasada son bastante negativas. ¿Tendrá Biden los días contados? ¿Y qué reacción tiene esto en los mercados? Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos esta semana hablando del debate que tuvo lugar la semana pasada por las elecciones de Estados Unidos. Y es que este aún sigue dando de qué hablar, sobre todo por la parte demócrata. Y es que la intervención de Joe Biden dejó mucho que desear, y esta está generando muchas dudas dentro y fuera del partido. Y mirad este gráfico que tengo por aquí, porque tras el debate presidencial, Trump se posiciona claramente por delante de los sondeos, aquí lo podemos ver en color rojo, con un desplome evidente en color azul de las probabilidades de ganar de Joe Biden. Y es que después del debate, un montón de titulares de prensa rajaron fuerte de Biden. El New York Times declaró en una nota de prensa que para servir a su país, Biden debería retirarse de la carrera presidencial. Y no fue el único, porque Wall Street Journal, el Financial Times, la revista The Economist, etc., pidieron al presidente Biden que dé un paso al lado y presenten otro candidato, tachando su actuación en el debate como la peor de la historia. De hecho, mirad la portada de la revista Times, que ya lo dice todo. Y de momento el Partido Demócrata comenta que el segundo debate, que está planificado para el día 10 de septiembre, sigue en pie. Pero es muy posible que en breve tengamos noticias. Y quizás durante el día de hoy, porque ayer domingo se filtró que Biden estuvo hablando del futuro de su campaña de reelección con su familia, antes de que este lanzara un comunicado. Con lo que mucha atención a estos días, porque es posible que las próximas horas tengamos novedades sobre este tema y veremos a quién presentan, cómo lo hacen o si continúan con la confianza en Biden, por la afectación que podamos ver en el corto plazo para los mercados. Por cierto, Chase Powell, que es el cofundador de Kraken, exchange que en el pasado ya tuvo problemas con los reguladores de Estados Unidos, ha donado $1 millón en Ethereum para apoyar la campaña de Trump, a la vez que este señor ha cargado contra el gobierno de Biden y la SEC por su postura anticripto. Por lo que ya vamos viendo cómo se van posicionando tanto exchanges como ciertos sectores económicos en algunos partidos en concreto para que veamos qué afectación puede tener la decisión de que este señor Biden se mantenga en campaña o entre algún recambio. Y hablando de la SEC, el viernes pasado esta anunció una demanda contra Consensys, alegando que MetaMask es un agente de valores no registrado, por lo que parece que sigue con su cruzada de represión a la industria cripto. Y en esta nueva demanda, la SEC se centra en los servicios que ofrece MetaMask y en especial busca poner fin al staking de Ethereum a través de MetaMask. Además, que ha calificado el staking de Lido Pool y Rocket Pool como parte de un programa de inversión y que estos son valores. Y en esta demanda, la SEC también detalla a 5 tokens que se negocian en MetaMask Swap, y estos tokens son Matic, Mana, Chiliz, Sand y Luna. Y como siempre te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando subo nuevo contenido. Y el viernes pasado cerramos la cuarta jornada consecutiva de entradas en positivo a los ETF de Bitcoin al contado, y esta vez sí que vemos un volumen mayor de lo normal, o un volumen por lo menos algo más serio. Y es que a pesar de las ventas de Grayscale y de Fidelity, vimos fuertes entradas de compra tanto en BlackRock como en ARK Invest, haciendo que el día fuera positivo con una entrada de $73 millones. Pero pasando a los ETF de Ethereum al contado, todo apuntaba que esta semana veríamos la salida a cotizar de los ETF de Ethereum, pero el viernes la SEC devolvió los formularios S1 a los emisores de estos ETF, pidiéndoles que arreglen unos problemas menores y que vuelvan a presentar estos documentos antes del 8 de julio, por lo que esta eventualidad ya retrasaría el lanzamiento a cotizar mínimo hasta la segunda mitad de este mes. Y ahora pasando a otro ETF, ya no solo es VanEck el que se atreve a solicitar un ETF de Solana, y es que apenas un día después de la petición de VanEck, la empresa 21 Shares presenta ante la SEC su solicitud para el lanzamiento de un ETF de Solana. Y a pesar de que gran parte de la industria sigue pensando que la posibilidad de ser aprobado este ETF es bastante baja, al no disponer este de ningún ETF anterior de futuros que ya esté creado, y que a su vez la SEC lo considere como valor. Pero atención, porque no todos opinan lo mismo, porque el famoso analista Eric Balchunas, que están todos los fregados, comenta que este ETF sería posible si hay un cambio de presidente en Estados Unidos, ya que estos productos sí podrían ser aprobados por un posible giro regulatorio en el país.
Esto es posible, pero de ser cierto, por calendario o por fechas, ya nos desplazaría hasta 2025. Y es que si hablamos si Solana será el próximo ETF después de Ethereum, mirar este informe que ha realizado GSR, donde analiza la puntuación de más a menos en la posibilidad de que aparezcan más ETFs en un futuro. Y según las puntuaciones de descentralización y de demanda, la clasificación de posibles futuros ETF en Estados Unidos deja un ranking donde en primer lugar tenemos a Ethereum, que es el que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, comenta que puede ser Solana. Y en tercer lugar, Near. Y a partir de aquí, la probabilidad ya es en negativo, pero cita monedas como AVAX, Aptos, Cardano, XRP y Atom. Por lo que atención, porque si ya prueban Ethereum y después aprobaran o dejaran entreabierta la posibilidad de aprobar Solana, seguramente veamos una avalancha o un aumento bastante considerable de peticiones de ETFs de otras monedas. Y según este artículo, estas serían las monedas con más probabilidad, según su descentralización y su demanda, en las que podríamos tener un ETF al contado en Estados Unidos. Pero lo curioso de este informe es que también publica el impacto que podría tener estas aprobaciones en los ETF. Y por ejemplo, en el caso de Solana, si este fuera aprobado, el valor de mercado de Solana podría aumentar 1,4 veces en un mercado bajista y 8,9 veces en un mercado alcista. Porque no es lo mismo el impacto de un ETF al contado en una moneda tan grande como Bitcoin o Ethereum que si este ETF fuera aprobado en monedas menores. De ahí que recalca la importancia de que una aprobación de un activo de esta magnitud podría tener en estas monedas más pequeñas. Y Coinbase sigue a lo suyo y anuncia que va a lanzar trading de derivados de futuros regulados en Estados Unidos por la CFTC para 5 monedas, para 5 altcoins. Y estas son AVAX, Link, Polkadot, XLM y Shiba. Y estos serán lanzados a partir del 15 de julio. Ya arrancamos otro mes y atención a este julio porque se van a desbloquear 755 millones de dólares en tokens. Y de todos estos desbloqueos de tokens, los más grandes son DYDX, SUI, IO, Chai, IMX, Aptos, Arbitrum, APEC, Pixel, entre otros. Y aquí os dejo esta tabla de resumen para que lo veáis más claro. Y ahora pasando a la economía, el viernes pasado conocimos el importante dato de gasto al consumo personal de Estados Unidos. El PCE, que es el dato de inflación que la Fed se fija mucho y que para muchos es el dato más importante para seguir la evolución de la inflación. Pues el dato aparece en línea con lo esperado, por lo que en principio sin sorpresas, y la tasa anual del PCE subyacente en mayo tuvo el menor aumento desde marzo de 2021. Y a nivel mensual, este es el menor aumento de la inflación subyacente de todo el año. Por lo que vemos una inflación sin sorpresas. Y si esta tendencia se mantiene estos 2 meses, todo apunta a septiembre como el mes más probable para la primera bajada de tipos de la Fed. Por otro lado, conocíamos las expectativas de inflación a un año que también aparecen mejor de lo esperado, en el 3%, por debajo del 3,3% anterior. Y la confianza al consumidor del mes de junio también mejora respecto a la previsión. Por lo que vemos muy buenos datos con la ligera mejora del sentimiento del consumidor y una rebaja en estas expectativas de inflación. En Europa, la inflación en Francia se mantiene según lo esperado, mientras que en España también en línea con lo esperado, alcanzando un 3,4% anualizado. Y buenas noticias para los que tengan una hipoteca referenciada al Euribor, porque este ya encadena 3 meses de caídas y cierra el mes de junio en el 3,57,8% en tasa diaria y el 3,65% en tasa mensual. Por lo que ya empezamos a ver cómo está bajando este Euribor, porque hace justo un año, este mes, lo cerramos en el 4,007%. Y ahora y así, pasando a las acciones, Apple cerró el viernes bajando un 1,63%, a pesar de que conocíamos el muy buen dato de ventas del iPhone en China, porque los envíos a China en mayo han aumentado un 40% anualizado. Ahora pasando a Nike, que caía un 20%, atención, un 20% el viernes. Ya comentamos que la apertura sería mala por los malos resultados del cierre del jueves, pero es que la caída era del 12% aftermarket y esta se amplió durante la jornada hasta el 20%. Y el valor tiene una caída bastante importante, hasta mínimos que no veíamos desde el mes de marzo del año 2020. Y aparte de la caída, Morgan Stanley le rebaja la calificación a neutral. Lo mismo lo hace Stifel, UBS y JP Morgan. Todos disminuyen su calificación y también el precio objetivo. Ahora pasando a Boeing, que el viernes cerró ligeramente negativo con un 0,27%, cuando se conoce que el Departamento de Transporte está indicando que estaría valorando quitar la licencia al 737 MAX si se comprueban nuevos fallos por parte de Boeing. Y por último, Amazon, que el viernes bajaba un 2,31%, a pesar de conocer que Wells Fargo eleva el precio objetivo de $234 por acción a $239 por acción.
Y como siempre te comento que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasando a revisar cómo está este índice de miedo codicia mercado tradicional, que está en 44, rozando la zona entre miedo y neutral, y en criptomonedas se recupera bastante hasta la zona 53, zona neutral. Y es que la semana pasada tocábamos niveles de miedo que no veíamos desde el punto más bajo de septiembre de 2023. Y para esta semana los días más fuertes de la semana van a ser martes y viernes. Y arrancamos hoy lunes conociendo datos de PMI y manufacturas en España, Alemania y Estados Unidos. El IPC, el dato de inflación en Alemania y atención, porque a la tarde, a las 9 horas española, comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Luego pasamos a martes, uno de los 2 días importantes de la semana, ya que conoceremos el desempleo en España, el dato de IPC de la zona euro y atención, declaraciones de Powell a las 3:30 hora española, media hora antes de conocer los datos de la encuesta JOLTS de empleo. Luego pasamos a miércoles con los datos de PMI y servicios de China, España, Alemania, zona euro, Reino Unido y Estados Unidos. Dato de empleo ADP, empleo privado en Estados Unidos. También dato de desempleo semanal, comparecencia de Lagarde, inventarios de petróleo, actas de la reunión de la Reserva Federal. Y como el jueves es festivo, el miércoles tenemos un cierre temprano de los mercados y estos van a cerrar antes de tiempo porque el jueves 4 de julio es el festivo muy importante en Estados Unidos por el Día de la Independencia, por lo que será una semana más corta de lo normal. Y por último, viernes, el otro día importante de la semana, ya que conoceremos los datos de informe de empleo del mes de junio, las nóminas no agrícolas, el dato de NFP, también la tasa de desempleo en Estados Unidos y otra comparecencia de Lagarde. Y ahora pasando a los mercados, el viernes el SP500 alcanzó otro máximo histórico y ya es el número 32 de este año. Es una auténtica locura para los que digan que este año parece que el mercado no acaba de empujar arriba. Que veamos que hay ciertos índices que no paran de conseguir máximo tras máximo. Pero a pesar de estos máximos históricos, el mercado sigue dividido con muchas empresas en mínimos. Como podéis ver por aquí, con el Russell 2000 aún dentro del lateral, y en cambio pocas empresas en máximos. Pero el peso de estas empresas es tan grande que está tirando arriba a los índices del SP500 y del Nasdaq. Aparte de esto, el viernes finalmente el dato de inflación del PCE apenas movió el mercado, pero en cambio fue una jornada difícil debido a los rebalanceos del Russell 1000, 2000 y 3000 al cierre de mercado, que provocaron ciertos movimientos extraños en los mercados y con un cierre algo feo del SP500, por lo que veremos cómo abrimos este lunes y martes después de estos rebalanceos. Y es que se está empezando a ver fuerte entrada de dinero a los TLT y también a las coberturas. Y esto es señal, atención, que hay inversores que empiezan a prever caídas en los mercados o que la economía no aguante y empiecen las bajadas de tipos. Y esto justamente hoy, cuando empezamos la que es estacionalmente la quincena más alcista de todo el año. Pero antes de pasar a Bitcoin, os quería enseñar este gráfico de aquí, que es la liquidez del mercado, donde muestra los balances de los principales bancos centrales. Y mirad que ya os comenté hace tiempo que estábamos luchando por perder la directriz alcista y los mínimos anteriores de octubre de 2022 y de noviembre de 2023. Y volvemos a hacer otro nuevo mínimo rompiendo la directriz y ahora sí bajando con fuerza. Esto podría estar adelantando que después del efecto de esta primera quincena de julio, que en teoría debería ser positiva, podríamos ver una corrección fuerte de los mercados. Y esto se junta con lo que ya se ha comentado en vídeos anteriores, de que podríamos ver un arranque de julio con esta quincena estacionalmente alcista en los mercados, donde vemos unos mercados que aguantan y logran quizás nuevos máximos históricos, pero a partir de la segunda quincena de julio podríamos ver fuertes caídas con correcciones de más del 10 y 15% en los grandes índices y que no viéramos un suelo hasta finales de septiembre, principios de octubre, donde en principio ya arrancaría este rally final de año, con el efecto también de las elecciones de Estados Unidos, que nos podría llevar a este último arreón de este 2024 en los mercados. Ahora pasando a Bitcoin, primero os voy a enseñar este gráfico de aquí para que veáis un dato bastante curioso, y es que este gráfico recoge el volumen negociado de solo los fines de semana. Pues podemos ver cómo el volumen de negociación de los fines de semana en Bitcoin cada vez es menor, y justamente este último fin de semana se sitúa como el mínimo histórico en el 16%. Esto supone un descenso de 12 puntos respecto al máximo de 2019. Y nos podríamos preguntar que parece que sea extraño cuando ahora disponemos de mejor acceso a herramientas para comercializar con Bitcoin que no hace 10 años y en cambio el volumen sea menor a nivel histórico. Y es que según el artículo de Kaiko, que incluía justamente este gráfico, esto se debe al lanzamiento de los ETF, que está provocando que el activo cada vez más se ajuste a los horarios típicos del mercado tradicional, que son de lunes a viernes, y el fin de semana el volumen cada vez sea menor y también veamos una reducción en su volatilidad.
Parece que Bitcoin se está poco a poco aburguesando. Pero ya pasando a los gráficos, esta semana no nos relajemos, porque quizás seguimos viendo ventas por parte de los gobiernos, y es que en el caso de la billetera que está marcada como propiedad del gobierno de los Estados Unidos, el viernes, esta billetera transfirió casi 12 bitcoins, y esto por la pequeña cantidad que es, podría ser alguna prueba o algún test, antes de enviar cantidades más grandes, por lo que estaremos pendientes, tanto del gobierno estadounidense como también del gobierno alemán, que la semana pasada le dio por ir vendiendo algunas partes también. Pero como punto positivo, mirar este otro gráfico. Y es que este gráfico muestra que podríamos estar cerca de la capitulación de venta de los mineros de Bitcoin, porque este ha alcanzado niveles comparables a los de diciembre de 2022, que marcaron los mínimos del ciclo que coincidieron con el colapso de FTX. Pues justamente ahora estamos en esos niveles, por lo que podríamos ver un cambio de patrón en estas ventas que hemos visto últimamente de los mineros, que estas cesarán, y sería un punto positivo por una menor presión de venta de cara al activo. Ahora pasando ya a los gráficos, de momento estamos viendo buena respuesta después de tocar este bloque, que era la primera zona de control justamente con la segunda, que acordaros que era esta zona de aquí. Esta zona de aquí no acabo de respetarla y aprovecharon el FUD de MTGOX, que fue todas estas velas de aquí, para limpiar la parte inferior de Bitcoin. Y después de producir esta limpieza, el precio estuvo rangueando por la parte inferior y empezó a romper estructuras internas, que aquí en gráfico de H1 lo veremos mejor. Estructuras internas, pero dejando una liquidez expuesta que ya comentamos a inicios de semana, tanto en Bitcoin como Ethereum, que era posible que el precio pudiera venir a mitigar, a limpiar, antes de ir para arriba. Pues con el vencimiento del viernes, que era un vencimiento bastante grande tanto de Bitcoin como Ethereum, realizaron este movimiento de limpieza a la parte inferior y rápidamente después del cierre recuperamos los niveles de 60.000 y esto era una clara señal de que atención que esto fuera una limpieza y empezáramos a girar todo el precio para atacar la parte superior. Por lo que a corto plazo muy buena señal esta reacción que estamos viendo en Bitcoin, ya que nos plantea la posibilidad de venir a atacar la parte alta de este nivel, la parte alta de los 64.500, que entonces sí marcaría la primera rotura estructural a nivel más macro de todo este movimiento bajista de limpieza hasta la zona de los 59.000. Y en caso de ser roto, es importante que el precio consolide este nivel para empezar a plantear atacar ya niveles superiores de la zona 67.000, 68.000, que correspondería, fijaros, con la parte intermedia de todo el nivel importante del rango a nivel más macro. Pero quien sí está bastante más fuerte es Ethereum, y es que fijaros que Bitcoin aún no ha llegado a este nivel de los 64.400, pero sí que ha limpiado la liquidez que tenía pendiente. Y en Ethereum ya hemos llegado a este nivel que de momento estamos limpiando, por lo que la expansión, el momentum, es más fuerte en Ethereum. Este también veíamos cierto movimiento de limpieza el viernes con este vencimiento masivo, pero no llegó a romper estructuras bajistas porque fijaros que la liquidez ya estaba mitigada con este mechazo. Por tanto, partíamos del movimiento desde este rango de los 3.320 al rango de los 3.480. Y dentro de este rango, la liquidez donde estaba más expuesta o aún estaba pendiente era, fijaros, justamente esta zona de aquí y esta zona de aquí. Pues con el vencimiento apoyó, creando más liquidez, induciendo a esta trampa. Y veíamos como ante el fin de semana limpiamos. Y justamente en esta zona de aquí, comenté en un tuit de mi cuenta personal de Twitter que atención, que el vencimiento lo habían aprovechado para limpiar ciertas zonas y era muy posible que empezáramos a ver un cambio de la estructura para atacar niveles superiores. En el caso de Bitcoin, los 62.000. Y en el caso de Ethereum venía a limpiar la parte alta de los 3.500 y empezar a testear, romper la estructura bajista de 3.520. Ahora estamos logrando romper esta estructura, pero la forma de romper no es de consolidar, sino es más bien de limpieza, por lo que es posible que veamos una recuperación hasta la zona de 3.460 como primer objetivo. Y a partir de ahí ver si planteamos romper y entonces sí mantener por encima de estas zonas para consolidar ya estos niveles y dar más validez y cara y ojos al ataque para empezar a romper ya estructuras macro más importantes conforme nos acercamos a esta posible aprobación y salida a cotizar del ETF de Ethereum. Ahora pasando a revisar las altcoins que me habéis pedido, empezaré por Realio, por Rio. Y estas, fijaros que a nivel de semanal, estamos muy cerca del primer bloque importante que impulsó el precio a los máximos históricos de la zona de 3.20. Si ponemos a nivel de diario, estamos aún con estructura bajista, testeando la parte inferior, por lo que focalizaría justamente en este bloque de 1.10.080 por si el precio vuelve como muy buena zona de construcción, o si empezamos a romper estructuras bajistas en la zona de 1.60, cualquier vuelta a zona de ineficiencia sería buen punto de entrada para construir posición. Ahora pasando a SEI, fijaros que el dibujo es muy similar al de Rio, y es que estamos ya tocando la primera zona de construcción a nivel de semanal, la zona de 0.30, 0.20, después de lograr máximos históricos en la zona de 1.15. Si bajamos a diario, estaré pendiente con la misma
tesis que la que tengo en Río, y es pendientes de rotura estructural bajista. Como primera zona de interés de construcción la zona de 0,30, y si rompemos la estructura bajista, cualquier zona de vuelta a bloque pendiente será un buen punto de control para atacar niveles superiores. Ahora pasando a Ali, también muy similar a nivel de gráfico semanal, sí que es verdad que la estructura no es tan bonita, porque estamos mostrando una sucesión de máximos decrecientes a nivel macro, pero sí que estamos ya tocando la base de todo el suelo de los mínimos de 0,010. Y en esta base de suelo a nivel de gráfico diario, ya sí que hemos tocado la primera zona de construcción de posición, donde se podría haber lanzado ya alguna primera construcción de posición dentro de este activo, a la espera de romper estructura bajista también, que tiene pendiente, para empezar a atacar niveles superiores. Pasando a Stacks, a STX. Este sí que está ya rompiendo estructura bajista después de tocar primera zona de construcción y también de vuelta a rebalanceo de zona de construcción. Fijaros que estamos en un bloque muy importante, la zona de 1.60, 1.30, que tocamos varias veces, limpiamos, rompemos estructura interna y ha rebalanceado en la zona de 1.60. Por lo que a nivel de patrón, este sí que ya está dibujando por adelantado, mucho mejor que los anteriores, a la hora de querer atacar niveles superiores de 2.50. Pasando a Polkadot, estamos empezando a romper la directriz bajista después de tocar la primera zona de construcción en 5.50 y de empezar a testear la rotura, que aún no se ha conseguido porque ha sido más una limpieza que una rotura, de la primera directriz bajista que tenemos pendientes en la zona de 6.50. Por lo que si este pullback funciona y acaba de romper con el empuje de Bitcoin y Ethereum, seguramente tengamos la confirmación de este movimiento. Y por último, GQ, de momento el dibujo es muy bajista, creando mínimos históricos, y a nivel de diario no hay ninguna señal de que vayamos a cambiar de bajistas a alcistas. Estaré muy pendiente de ciertos niveles como son el de 0.0013 y el de 0.0010. Y en el caso de entrar momentum y romper estas estructuras, podríamos ver cierto empuje del activo. Pero es cierto que en el pasado ya hemos visto esta típica reacción de entrada de momentum, que son aprovechadas más para limpiar niveles superiores que no para consolidar movimientos. Por lo que en este activo esperaría una doble confirmación de romper nivel, consolidar y volver a romper nivel, para así mostrar un patrón más fuerte, más robusto que no en otras roturas, donde simplemente la primera rotura no es la buena, porque el precio vuelve a destruirse. Ahora pasando a las divisas, el euro está subiendo por las apuestas que corren después de la primera vuelta ayer de las elecciones en Francia, de que el partido de la derecha, a pesar de haber ganado en la primera vuelta, no llegaría a alcanzar la mayoría absoluta, y esto es celebrado por el euro, pero estaremos muy pendientes a este próximo domingo con la segunda vuelta. Pero no descartaría que este movimiento, aprovechada por esta narrativa de que la derecha no conseguiría la mayoría absoluta, sea más un movimiento de limpieza del máximo semanal y de toda esta parte de limpieza antes de empezar a destruirse, cerrando el gap que ha abierto este domingo y volviendo a buscar la parte inferior. Y es que os comenté la semana pasada que es muy posible que las elecciones francesas sean un punto negativo de cara al futuro del euro, y esto debería haber impulsado el precio la semana pasada con los datos macro a la parte alta de 1,077 y después con este evento de las elecciones impulsar hacia abajo. Quizás esta primera vuelta no es tan fuerte para llevar abajo el precio como teníamos previsto y tengamos que esperar a esta segunda vuelta, por lo que sigo con este escenario. Debería buscar la parte alta de 1,077, que podríamos hacerlo durante hoy lunes para limpiar la parte alta, y entonces empezar con estos sondeos, estas declaraciones después de las reacciones de esta primera vuelta, el precio empezar a debilitarse, empezar cerrando el gap que hemos creado con la apertura de este domingo, y ahora sí, con las elecciones del domingo, la segunda vuelta, venía a buscar la parte inferior, por lo que a nivel macro, hoy lunes me desbalancearé a largos buscando justamente esta parte alta, ahora en unos minutos en la apertura de Frankfurt, para después empezar a focalizar en tramos bajistas, para cerrar este gap y la parte baja. Y por último, commodities, sin novedades tanto en el oro como la plata, sigo buscando la parte inferior de ambos activos, y en el caso del petróleo, que venga a atacar y toque el bloque de la zona 83-84. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy veremos las primeras reacciones a estos resultados de las elecciones en Francia. Será pendiente ver qué pasa, qué dicen, qué no dicen, por esta reacción en las divisas y la posible evolución de esta segunda ronda de este próximo domingo. También estaré pendiente de la comparecencia de Lagarde, que tiene varias esta semana, pero hoy lunes ya tiene una. Y seguiremos viendo si continúa este rebote en Bitcoin y Ethereum, que podrían estar marcando un suelo en muchos activos, pero acordaros con este ciclo de que este 1 de julio es alcista, pero después posiblemente venga la peor racha del año, con esta posible caída hasta el mes de septiembre y octubre, que también podría arrastrar al sector de las criptomonedas. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado que será el nuevo mañana. Hasta luego.